Libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Vamos a orar, hermanos. Inclinamos nuestro rostro. Padre Celestial, estamos delante de ti una vez más, dispuestos para escuchar tu santa palabra, tu santa, poderosa y eficaz palabra, la cual está viva, la cual da vida. Señor, necesitamos tu palabra y necesitamos apreciarla más. Necesitamos, Señor, reconocernos dependientes de tu palabra. Necesitamos que nos quebrantes, que penetres con tu palabra a lo más profundo de nuestro ser. Padre, verdaderamente necesitamos tu palabra. Ayúdanos en esta tarde a comprender el valor, la magnitud, el peso, todo lo que implica que tú nos hayas dado tu palabra, que la tengamos con nosotros, que nos sea predicada cada domingo. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Te ruego, Señor, que me uses, que pueda predicar con poder por tu gracia y con tu Espíritu Santo. Obra en nuestros corazones hoy, Señor, te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Hace rato, hermanos, que estábamos cantando el himno 10 de las virtudes de la palabra de Dios. Me estaba poniendo a pensar mientras cantábamos cómo damos por hecho la palabra de Dios. Damos por hecho la Biblia en nuestra vida, en nuestro país, en la iglesia. Damos por hecho una iglesia. Es fácil para nosotros planear para el siguiente domingo ir a la iglesia. Es fácil para nosotros planear, voy a leer mi Biblia esta noche. Y se nos olvida que hay lugares donde la palabra no se puede leer, donde la palabra no puede ser expuesta. Yo de niño crecí escuchando historias de mi papá, que mi papá nos contaba acerca de misioneros que traficaban Biblia. Mientras hay gente malvada traficando drogas y demás cosas, hay hombres de Dios traficando Biblias, escondiéndola en sus maletas, rogando a Dios que no se las descubran porque van a entrar a Rusia, porque van a entrar a China o a los países de Medio Oriente árabes. Y nosotros pues la tenemos por hecho, porque por la gracia de Dios estamos en un país donde es predicada libremente, donde la venden y hay de todos los colores, de todos los tipos, todas las versiones, de 2, 3 idiomas juntos, 2, 3 versiones juntas y todo lo que se te puede imaginar. Es más, puedes entrar a la inteligencia artificial que quieras y pedirle que te diga cómo puedes conseguir una Biblia al gusto que se te ocurra. Tenemos acceso a la Biblia libre como jamás se imaginaron en la iglesia primitiva que se podría llegar a tener. Y tristemente la menospreciamos. ¿Pero por qué la menospreciamos? Porque a lo mejor no alcanzamos a ver lo trascendente que es la palabra para nuestra vida. Hace una semana, hermanos, tuve la oportunidad de viajar con mi esposa y viajamos en avión. Yo desde muy joven viajé en avión, gracias a Dios, y desde siempre fue para mí muy normal. Y para quienes han podido viajar en avión, hay momentos en el avión en que hay turbulencia, ¿verdad? Se mueve el avión, a veces leve, pero a veces muy fuerte. ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? Sin embargo, yo desde joven
pues no me preocupaba esas cosas, como que yo decía, pues así es el avión y ya, ¿no? Como un barco, pues se mueve, como un carro, pues el avión también se mueve y ya. Y no me preocupaba. E incluso yo me jactaba de que no me movía eso, de que yo no tenía temor ante las turbulencias. Y yo me decía, ay, ¿cómo pueden haber cristianos que tengan temor ante las turbulencias? Como que no me hacía sentido. Y en esta ocasión, viniendo de regreso del viaje, despega el avión y unos minutos después, como 10 minutos, el avión empieza a tener turbulencias muy fuertes. Y ya saben que empieza primero así, de repente hace uno así, ¿no? ¿Qué pasó? Y en ese momento, no sé qué pasó dentro de mí, que ya no pensé como antes. De mí se apoderó un temor que yo no conocía. Yo no conocía ese temor de las turbulencias. Y me quedé así y volteé a ver a mi esposa y ella se me quedó viendo así como, ¿qué te pasa? Y le tomé la mano, bueno, se la apreté y le dije a mi esposa, dime algo que me tranquilice. Pues la agarré en curva. Ella no, lo primero que le vino a su mente fue decirme, ¿te acuerdas cuando nadamos con pececitos y con leones marinos? Y dije, no, dije, dime algo que verdaderamente me tranquilice. Y me le quedé viendo y ella se me quedó viendo, cambió su mirada, una mirada más condescendiente, tierna. Y me dijo, Pablo, me dijo, amor, el Señor Jesús es nuestro Salvador. Él nos redimió. No tenemos de qué temer. La muerte es nuestra esperanza. Ahí está nuestro futuro. Lo que sea que nos pase, el Señor Jesús es nuestro futuro. Básicamente, me recordó la palabra de Dios. Y en ese momento esa palabra de Dios penetró en mi corazón tan profundo como fue enviada, que me dio una paz y una tranquilidad para lo cual fue enviada. Como esa espada de dos filos que dice nuestro pasaje, que penetra profundamente, que quebranta, que divide el alma. Finalmente esa palabra de Dios pudo darme paz. Hermanos, el Señor nunca envía a sus siervos a predicar si antes a estos no les ha enseñado lo que van a predicar. Y cuando nos toca predicar un texto con el que hemos batallado, que expone nuestras debilidades, puede llegar a ser difícil. Lo que estoy tratando de decir es que yo soy débil, hermanos. Nuestro pastor es débil. Cualquier hermano con la mayor elocuencia que se haya parado aquí es débil. Soy débil como tú. Soy débil como cualquier hermano en el mundo y en la historia de la humanidad. Somos débiles y tenemos grandes necesidades. Pero nuestra mayor necesidad, hermanos, es la palabra del Señor. Necesitamos la palabra del Señor. Esa santa palabra que quebranta, que derriba todas las estructuras, que derriba todos los prejuicios. Así que es mi deseo, hermanos, que en este día podamos reconocer la vida, la eficacia, el poder de la bendita palabra del Señor y que podamos comprender que la palabra de Dios es una poderosa espada que tiene vida y vivifica, pero también es un juez que todo lo sabe. La palabra de Dios es una poderosa espada que tiene vida y vivifica, pero también es un juez que todo lo sabe. Así que vamos a empezar por el principio de nuestro pasaje, en el versículo 12, en la primera parte. Y el primer título que quise poner es: la palabra de Dios tiene vida y vivifica. Comenzando por ahí, la palabra de Dios tiene vida y vivifica. Dice nuestro pasaje: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Recordemos que todo el enfoque que ha tenido el libro hasta ahora, lo primerito que nos dice en el capítulo 1 es: Dios ha hablado. Habla de que Dios ha hablado.
Y a lo largo de estos capítulos ha hecho una serie de afirmaciones, recordatorios, promesas, bendiciones y aún de amenazas de Dios para aquellos que se apartan, citando una y otra vez las mismas escrituras, en particular el Antiguo Testamento, como diciendo, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice Dios. Nos acaba, de hecho, el capítulo anterior, bueno, en este mismo capítulo nos acaba de hablar del reposo del pueblo de Dios y de advertir que hay quienes dicen que han entrado en el reposo, pero parece que no están verdaderamente en el reposo. Afirmaciones de la palabra de Dios, bendiciones de la palabra de Dios, promesas de la palabra de Dios, amenazas de la palabra de Dios, una y otra vez a lo largo de 4 capítulos, para que finalmente en este momento nos diga, ¿por qué entonces debes escuchar esta palabra? ¿Por qué debes de hacerle caso a esta palabra? ¿Por qué no puedes ignorarla? Y comienza respondiendo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Lo que está diciendo en este momento el autor es tal cual. La palabra de Dios tiene vida propia, está activa, está en constante movimiento. Tiene tanta energía que es poderosa. Y no solo eso, sino que siempre lleva a cabo su cometido. Eso significa eficaz, que siempre logra su objetivo. Y su cometido principal o su objetivo principal es dar vida. El objetivo principal de la palabra es dar vida. El Señor Jesús en Juan 6:63 dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Él mismo, cuando es tentado por el diablo en el desierto, él cita Deuteronomio 8:3 en donde dice, no solo de pan vivir el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Palabra de Dios es lo que cita el Señor Jesús y dice, la palabra de Dios da vida al hombre, no el pan terrenal, sino la palabra de Dios es lo que va a vivificar al hombre. Así que la palabra de Dios está viva y da vida. En el Salmo 119:50 dice, este es mi consuelo en mi aflicción, hermanos, en tu aflicción. ¿Cuál es tu consuelo? Dice que tu dicho me ha vivificado. Si eres cristiano y pasas por aflicción, ese es tu consuelo, que su palabra te vivifica. Así que, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos aflicción? Ir a la palabra para que nos vivifique. El versículo 93 del mismo capítulo de Salmos dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos, dice, me has vivificado. La palabra de Dios está viva y vivifica. Ahora me gustaría que me acompañen a Ezequiel 37. Vamos a recordar uno de los pasajes más claros en los que la palabra de Dios da vida. Ezequiel 37 del 1 al 10. Si me pueden seguir, yo lo voy a leer. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd, ¿qué dice? Oíd palabra de Jehová. No iban a escuchar la palabra de Ezequiel, iban a escuchar la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel
y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu, en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Creo que es una de las imágenes más asombrosas y terribles que existen en las escrituras. ¿Te imaginas ver esta escena? Huesos que de repente de la nada sale carne, salen músculos, nervios, y se forma un cuerpo completo. Quienes hayan estudiado algo que tenga que ver con la medicina, a lo mejor han entrado al anfiteatro y cómo se ven los cuerpos en el anfiteatro cuando haces la disección. Bueno, pues Ezequiel estaba viendo eso, que estaba haciendo la palabra de Dios, trayendo vida a unos simples huesos secos. Fue asombroso. El mejor ejemplo y prueba de que la palabra de Dios está viva y da vida es cuando a ti y a mí nos hizo renacer. Dice Santiago 1:18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. ¿Cómo nos hizo renacer? Por la palabra de verdad. Así como los huesos en ese valle que describe el libro de Ezequiel, así estábamos, perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Y en algún momento, de alguna manera, por alguna circunstancia que Dios puso, nos fue predicada su palabra. ¿Cierto o no? Ya sea que la escuchamos en una prédica, ya sea que alguien nos habló la palabra personalmente con la intención de evangelizarnos, ya sea que tal vez creciste escuchando la palabra de Dios, pero un día esa palabra fue eficaz, que te hizo cobrar vida. Es como haber estado muertos en el sepulcro, ahí acostados, sin movimiento, inanimados. Y esa palabra actuó de manera eficaz, como si el Señor se acercara a tus oídos y te dijera: vive. Estabas muerto y el Señor dijo con su palabra que un día te hizo clic y que te llevó al arrepentimiento y a lo mejor a las lágrimas. Fue el Señor diciendo: vive. Fue como el Señor hablando a esos huesos secos diciendo: tengan espíritu, cobren vida. Así de poderosa es la palabra de Dios. Y de la misma manera actúa poderosamente cuando más la necesitamos. Cuando estás preocupado por los diferentes afanes, lees la Biblia, escuchas un sermón, o un hermano te recuerda las promesas de Dios, y es como si esta te diera vida. Son estas bellas palabras de vida, como dice el himno. Cuando estamos cansados y desesperados, Isaías 51:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Cuando estás angustiado porque te va mal en el trabajo, porque tu jefe es abusivo, porque tu maestro en la escuela tal vez te está tratando de una manera injusta, ¿qué te dice la palabra en Salmo 9:9? El Señor es refugio de los oprimidos. Él es baluarte, es tu baluarte en momentos de angustia. O cuando tu corazón está lastimado por una relación que no funcionó, o por tu misma familia que te ha lastimado. ¿Qué dice el Salmo 147:3? Él restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Cuando estás pasando por depresión, cuando sientes que no hayas luz en medio de la oscuridad, ¿qué dice el Salmo 18:28?
Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Dios mío, tú iluminas mis tinieblas. Cuando estás sumamente triste, cuando te sientes solo, ¿qué dice el Salmo 34:18? El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. No hay otra explicación para que en aquel momento en que yo tenía temor en esas turbulencias del avión, yo después de escuchar su palabra hubiera tenido paz y tranquilidad. No hay otra explicación. No hay otra explicación para esos momentos en que te sientes abatido y vienes triste a la iglesia, vienes cargado, atormentado o tal vez con una carga de culpa. Y cuando escuchas el sermón, la lectura de la ley u otra exposición de su palabra, de pronto ya estás mejor, ya estás más tranquilo, con calma, con su paz. No hay otra explicación para aquellos momentos en que sientes que el predicador escribió ese sermón pensando en ti y que dices, ¿quién le contó de mi vida? No hay otra explicación para que una persona tan pecadora, tan vil o tan necia como yo haya pasado de vida, de muerte a vida, haya sido transformado. La única explicación, hermanos, es que la palabra es viva. La palabra de Dios está viva y da vida. Nuestro siguiente punto es que la palabra de Dios es una poderosa espada. En la segunda parte del versículo 12 dice, y más cortante, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí el autor nos está hablando del asombroso poder de la palabra. Nos pone como que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice, junten todas las espadas de dos filos, las más filosas que se encuentren. Y la palabra de Dios dice, es más filosa que todas. Dice, es más cortante que toda espada de dos filos. No se queda atorada cuando intenta penetrar en su objetivo. Entra con precisión. Se va a lo más profundo. Dice el autor que no solamente llega a los huesos, no solamente llega a los tuétanos, sino que dice que penetra tan profundo que atraviesa el alma, que la parte. Es más, puede llegar hasta los pensamientos y a las intenciones del corazón. Tal vez alguna vez has escuchado la frase, ay, me adivinaste el pensamiento, tal me adivinó el pensamiento. Es común. Bueno, si es difícil discernir los pensamientos de una persona, imagínate las intenciones. También a menudo se dice, no me di cuenta de sus intenciones. O tal vez se dice, hizo esto, pero en realidad tenía otra intención. Bueno, pues esto no le puede pasar a la palabra de Dios, porque a la palabra de Dios nada se le escapa, ningún pensamiento, ninguna doble intención. Dice el Salmo 139. Del 1 al 3 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es como un bisturí sumamente filoso que va entrando y separa la piel capa por capa. Pero al llegar al corazón, penetra tan profundo que quebranta el alma. Así es la palabra de Dios. Esta espada de la que está hablando, porque usa una palabra para decir espada, habla de una espada pequeña. Una espada que usaban los guerreros en la lucha cuando iban venciendo, podían agarrar de cerca al enemigo, sacaban esta espada pequeña, muy filosa porque estaba afilada de los dos lados, y la metían en los órganos vitales y podían matar muy fácilmente a sus enemigos. De esta espada está hablando. Y así es la espada de la palabra de Dios. Es poderosa, es viva, es siempre victoriosa. Así es la palabra de Dios como espada. Y aquí nos empieza a introducir en un concepto muy importante que también vemos en Apocalipsis 1:6. Vemos una imagen muy similar de Jesucristo, que dice, de su boca salía una espada aguda, dice, de dos filos. ¿Qué sale de la boca del Señor? Su palabra. Su palabra es como una espada de dos filos. Y esta imagen nos habla del Señor Jesús con su palabra como un juez.
un juez que es severo, un juez que es justo, un juez que es tremendo. Dice el Señor Jesús mismo en Juan 12. Dice, al que oye mis palabras, Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, pongan atención, y no las guarda. Aquí está hablando acerca de poner atención a las palabras, de guardar las palabras. Dice, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En ese momento, el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cómo nos pinta el Apocalipsis que es el día postrero? El Señor Jesús con su palabra emitiendo juicio. Ya nos advirtió durante 1,5 capítulos. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No rechaces al que habla. No rehúses escuchar su palabra. Hoy te digo a ti, y te lo dice la palabra, no tomes a la ligera la santa palabra de Dios. No la minimices. No creas que te vas a salir con la tuya después de tantas advertencias, porque su palabra es espada poderosa. Divide, quebranta, hace juicio. Y es aquí donde nos dirigimos al último punto, que es, el primer punto es, la palabra de Dios tiene vida y vivifica. El segundo punto, la palabra de Dios es una poderosa espada. Y el último punto, la palabra de Dios es un juez que todo lo sabe. Dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya vimos que la palabra de Dios es poderosa espada. Esta espada es viva y eficaz, pero ahora también, siguiendo la línea de las advertencias que viene haciendo desde el capítulo anterior, nos vuelve a advertir: a esta poderosa espada nada se le escapa. Una vez más, recordando el contexto de Hebreos, es un mensaje predicado a cristianos y sobre todo a cristianos judíos, de donde muchos de ellos están abandonando el camino y regresando a los rituales, apostatando por temor a la persecución y a las diferentes tribulaciones. Así que ahora viene el autor diciendo una y otra vez: ustedes ya saben la verdad. La verdad está escrita desde el Antiguo Testamento. No pueden negar esta verdad. Miren a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él es digno de cualquier sufrimiento. Casi nos acaba de terminar de decir, algunos dicen que han entrado al reposo, pero viven como si no estuvieran en el reposo. Y termina diciéndonos, ustedes podrán engañarse a sí mismos. Es la idea en este pasaje. Ustedes podrán engañarse a sí mismos, pero la palabra de Dios, a la palabra de Dios nadie le engaña, y ella será su juez. Esta es una advertencia a los hipócritas. Una advertencia. Si tú sabes, amigo, amiga, si tú sabes que estás siendo hipócrita, pon atención. Si vienes a la iglesia, muestras una cara, un estilo de vida, pero sabes que en secreto, cuando crees que nadie te ve, eres totalmente diferente, ten cuidado. Porque la palabra de Dios es una espada viva y poderosa que será tu juez y puede quebrantarte. Dice el pasaje, todas las cosas están desnudas ante su presencia y abiertas a los ojos de aquel que debemos dar cuenta. Es curioso ver cómo nos está hablando de la palabra de Dios y termina hablando de Dios mismo. Dice, abiertas a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Es Dios mismo. Termina hablando de Dios mismo, haciendo a la palabra de Dios igual a Dios. No hacer caso a la palabra de Dios, lógicamente es no hacer caso a Dios mismo. No sé si has estado en un juicio alguna vez. Yo fui testigo en un juicio hace un par de años. Tuve que testificar. Y en ese juicio únicamente yo tenía que decir que conocía bien a las personas involucradas en el juicio. Y listo, no había mayor dificultad. Sin embargo, es asombrosa la presión que se siente ya estando en el tribunal. Fue en una sala de juicios orales, como en las películas, ¿sí? Que están las banquitas, el juez con su toga y todo. Es muy impactante. Y la instrucción es, mira directamente al juez a los ojos, testifica, di la verdad y no voltees a ver a ningún lugar más que a los ojos del juez en ese momento. Yo estaba delante de un juez terrenal en ese momento
diciendo una verdad que no me comprometía y que yo estaba seguro de que era la verdad. Y aún así, hermanos, me aterraba estar ahí. No puedo ni imaginar lo que va a ser estar delante del gran juez de los siglos y ser culpable de ignorar su santa palabra. Las palabras del mismo juez, no le vas a poder decir, es que nadie me advirtió, cuando el mismo juez te lo advirtió en su palabra. No vas a poder mirar a sus ojos y ahí va a comenzar el terror de los impíos. Va a ser el principio de terrores para ellos. La expresión que en este versículo usa el autor al decir que todo queda al descubierto y desnudo ante su palabra, literalmente significa levantar la cabeza de alguien y descubrir su cuello. Es decir, la escena es esta, y recordemos, volvamos a la escena de los guerreros peleando con espadas. El guerrero vencedor levanta al que está perdiendo, le pone la espada corta de doble filo, le levanta la cabeza, descubre su cuello y puede penetrarlo. Esta es la escena que nos está llevando a visualizar el autor. Así es la palabra de Dios. Descubre todo. Somos expuestos ante la palabra. Todo pensamiento, toda intención del corazón es expuesta ante Dios por su palabra. Hermanos, el pecador impenitente y el hipócrita no serán librados. Por eso hoy te digo a ti, te advierto a ti si estás viviendo en hipocresía, que no vives la vida con verdad delante de la palabra, que dices ser salvo, pero en realidad estás muerto, que finges ser hijo de Dios, pero que no eres más que uno de los hijos del diablo. A ti, joven, a ti, niño, a ustedes adultos que llevan una vida entera rechazando a Dios o tal vez teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A ustedes les digo, arrepiéntanse. Hoy están escuchando su voz, hoy estás escuchando su voz. No endurezcas tu corazón. No saques esta espada que puede dar vida debido a tu rechazo e impenitencia. Venga poderosa, venga fuerte, venga salvaje, directo a quebrantarte y poner fin a toda esperanza. Corre a Cristo hoy y rinde tu vida a Él. Escucha hoy la voz de aquel que dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conoceréis al Señor. Y si a ti un día el Señor te habló y eres su hijo y te dio estas bellas palabras de vida, si un día Él te salvó por medio de sus dichos suaves, entonces la exhortación, hermano, es anímate con su palabra, gózate en su verdad, búscalo de día y de noche, lee su palabra cada que puedas, reconoce que su palabra es tu necesidad. Un cristiano que no lee la palabra es como un pordiosero que no ha comido en muchos días y le ponen un banquete enfrente y lo rechaza. Es necio. Sus palabras son deleite para nuestra vida. Sus palabras son paz a nuestro corazón, son miel a nuestro paladar. Sus palabras son gozo, son luz, son sostén y son guía. La palabra de Dios es una poderosa espada que tiene vida y vivifica, pero también es un juez que todo lo sabe. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra. No hay nada más hermoso, Señor, que podamos tener en nuestras manos. No hay tesoro más grandioso que tu santa palabra. Señor, ciertamente en muchas ocasiones la hemos rechazado, la hemos menospreciado, la hemos puesto en segundo término. Necesitamos de tu perdón. Necesitamos, Señor, que obres poderosamente con tu Santo Espíritu para que nos avives, para que pongas en nosotros esa hambre, esa sed de tu palabra, para que la deseemos más que a nada en este mundo, Señor.
La necesitamos. Es lo único que nos puede dar vida. Es lo único que nos puede consolar, que nos puede llenar, que nos puede animar. Solo tu palabra nos vivifica, solo tu palabra nos da poder, solo tu palabra nos da fuerza. Señor, síguenos hablando y haznos sensibles a tu palabra. Que a lo largo de esta semana podamos estar meditando en lo que escuchamos y pongas una hambre, Señor, desesperada por tu palabra, Señor. Que reconozcamos esta gran necesidad. Dependemos de ti, Señor. Dependemos totalmente de ti. Te lo ruego, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.